Bienvenidos a Java Code Sessions número 9, parte 2, programación orientada a objetos, herencia. Antes de iniciar con el tema, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal, a que me escriban comentarios con dudas o sugerencias y a que descarguen el código fuente de mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción y en el primer comentario. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de herencia. Vamos a ir a la parte que nos gusta, que es el código. Muy bien, aquí tengo conceptos clave de lo que es herencia. Tengo un proyecto en NetBeans que se llama Programación Orientada a Objetos 2 y tengo mi clase Programación Orientada a Objetos 2 con los conceptos clave. ¿Qué es la herencia? Es un mecanismo que permite que una clase, que en este caso sería una subclase, herede características. ¿Qué características? Atributos y métodos de otra clase, que es la superclase o la clase padre. Esto pues va a facilitar la reutilización de código común y organiza mejor pues el código, ¿no? El software, permitiendo que las subclases modifiquen o amplíen las funcionalidades heredadas según las necesidades específicas. La herencia básicamente crea una relación jerárquica entre clases, simplificando la estructura y mantenimiento del código. Muy bien, antes de ver los consejos y buenas prácticas, vamos a ver un ejemplo. Como ya habíamos hablado anteriormente, la programación orientada a objetos intenta crear un modelo que represente el mundo real. Yo voy a utilizar, continuando con el ejemplo de la sesión de clases y objetos, con el ejemplo del auto, solo que ahora con unas pequeñas modificaciones. Vamos a ver un diagrama que este diagrama me va a explicar estos objetos que yo voy a modelar. Este es un diagrama de clases en notación UML. Por ahí en otro Java Code Sessions podemos ver un poquito más sobre estos diagramas y UML. Pero básicamente yo aquí estoy diciendo que tengo una clase vehículo que va a tener los atributos marca y modelo y dos métodos, arrancar y detener. Y esta clase vehículo va a tener dos clases hijas. Es decir, va a haber una clase auto que extiende la funcionalidad de vehículo y una clase motocicleta que extiende la funcionalidad de vehículo. En este caso, auto es un tipo de vehículo y motocicleta es un tipo de vehículo. Aquí para auto, aparte de tener marca y modelo, va a tener tipo de combustible y su propio método arrancar. Y motocicleta, aparte de marca y modelo, va a tener tipo, que el tipo es un enumerado tipo motocicleta con los probables tipos de motocicleta. Este sería un atributo estático de la clase motocicleta y también su propio método arrancar. Esta es una representación que nos ayuda a entender lo que estamos modelando. Ahora sí vamos a ver el ejemplo de del código de estas clases. Yo aquí tengo mi clase auto. Mi clase auto, tengo aquí la clase que es pública, class auto, y aquí la palabra extends es la palabra clave que me va a indicar que esta clase auto extiende la funcionalidad de vehículo o hereda características, tanto atributos como comportamientos de vehículo. Y vamos a ver qué tiene la clase vehículo para ver qué es lo que va a extender. Vamos a darle control clic y aquí está vehículo. Bueno, vehículo es una clase sencilla, public class vehículo, tiene sus atributos marca y modelo, tiene su constructor, todo esto ya lo vimos en la sesión anterior, vehículo con sus atributos marca y modelo y luego sus métodos, arrancar y detener, que van a imprimir los mensajes del vehículo arrancado o el vehículo se ha detenido. Y después sus setters y getters y es todo. En este caso no estoy implementando equals, hashcode y toString. Vamos a utilizar los que ya están por default. Ahora vamos a regresar al auto. El auto es un tipo de vehículo. Entonces estamos agregando un atributo que es tipo de combustible, que también es privado. Y aquí tengo el constructor de la clase auto. Va a recibir la marca, el modelo y el tipo de combustible. Entonces, primer línea del constructor es llamar al constructor de la clase padre. Esto a través de super. Con super tengo acceso a los métodos y atributos de la clase padre. Y en este caso
si solo pongo super y entre paréntesis, quiere decir que voy a mandar llamar al constructor de la clase padre. Aquí mando llamar al constructor y después le asigno a mi atributo tipo combustible el tercer parámetro, ¿no? Esta es la creación de un auto. Primero creo al papá y después hago lo propio con la clase hijo, que en este caso es auto. Después tengo los comportamientos, arrancar. La clase auto tiene su propio método arrancar que va a ser diferente al del automóvil. En este caso la diferencia es el mensaje, el auto arrancado con el tipo de combustible como combustible. Lo estoy concatenando el valor de ese atributo, que ese atributo es de esta clase. Muy bien. Estoy utilizando aquí una anotación que es @override. Después podemos ver más detalles sobre las anotaciones en Java, pero ahorita la idea es que la anotación override es una anotación que indica que un método está sobrescribiendo un método de su clase padre o superclase. Esto es opcional, lo puedo quitar, pero la ventaja es para asegurar que sí estoy sobrescribiendo los métodos que yo quiero y no me equivoque con algún parámetro. Porque recuerden que los métodos se pueden, aparte de que los sobreescribamos, también podemos tener en una clase el mismo método con diferentes atributos y eso puede llegar a ser confuso. Entonces, yo le pongo override y con eso le voy a estar diciendo, este tiene que coincidir con un método de la clase papá. Si no coincide con un método de la clase papá, pues nos va a marcar un error. Por ejemplo, vamos a poner que yo le diga aquí override, pero le digo va a recibir un parámetro X, ¿no? Entonces me dice, hey, en la clase papá no existe entonces no lo está sobrescribiendo. O quita la etiqueta o modifica el método para que sí coincida. Entonces lo voy a quitar para que sí coincida. También yo podría quitar override, no pasa nada, pero me va a sugerir aquí el IDE de desarrollo NetBeans que agregue la anotación override como buena práctica para evitar posibles errores. Esto es básicamente mejorar la claridad del código y evitar errores. Después tenemos sus setters y getters y ahí tenemos nuestra clase hija auto. Ahora vamos a ver la otra clase hija que es motocicleta, es muy parecida pero tiene una particularidad. Estamos agregando un tipo de atributo que es estático, que como ya dijimos pertenece a todas las instancias de la clase motocicleta. Y este va a ser el tipo de motocicleta que es de tipo enum. Un enumerado es un tipo especial que define un grupo fijo de constantes. Entonces yo voy aquí a definir qué tipos de motocicletas vamos a aceptar. Si es ciclomotor, scooter, triciclo, cuatriciclo, moto naked, moto trail, deportiva, turismo, en fin, tengo ahí mi lista de posibles tipos de motocicletas que yo puedo definir. Y tengo ya un atributo, ahora sí que va a ser de los objetos, donde me va a especificar para cada objeto en particular de qué tipo va a ser. Y tengo mi constructor, mismo caso que el constructor de auto. Primero hacemos el constructor de la clase padre y después el atributo de esta clase hijo, el tipo. Y sus métodos que sobrescriben a los métodos de la clase padre con su override, que es el de arrancar, tiene su propia implementación del método arrancar. Y después ya los setters y getters. Muy bien, vamos a ver cómo funciona esto. Yo aquí tengo mi clase main y aquí nos vamos a ir paso por paso para ir haciendo una depuración, ir debugueando a ver qué es lo que pasa. Vamos a darle clic al lado derecho, debug file y entramos al punto de interrupción. Primero voy a crear un objeto que se llama mi auto, de tipo auto, con el constructor que me define la marca, el modelo y el tipo de combustible. El auto está creado, le voy a dar aquí siguiente paso y voy a ver mis variables. Tengo aquí mi auto con el tipo de combustible y aquí abajito me pone lo que está heredado, que es lo que hereda la marca y el modelo. Lo hereda de su clase padre, que es vehículo. Esa es una pequeña diferencia pero muy importante. Le damos siguiente, arrancar y detener. Vamos a ver los mensajes y vamos a ver qué me imprime los métodos arrancar de la clase hija, el auto arrancado con gasolina como combustible y el método detener es de la clase padre. El vehículo se ha detenido, por eso acá me pone vehículo y arriba me pone auto. Yo puedo utilizar métodos de la clase hija o usar métodos de la clase padre.
Entonces estoy teniendo acceso a ese funcionamiento sin tener que volver a escribir el código. Es una gran ventaja. Después tengo la motocicleta. Voy a crear el objeto, voy a ver las variables. Vamos a avanzar. Ya tengo el objeto mi motocicleta. Tipo deportiva. Le estoy poniendo aquí un enumerado. Es la marca, el modelo y el tipo. El tipo, si se fijan, lo estoy obteniendo directamente de la clase porque el enumerado tipo motocicleta es estático. Entonces tengo acceso sin tener que crear una instancia. Lo obtengo y lo paso como parámetro que yo podría definir otro. Estoy poniendo el deportivo. Tengo en mi motocicleta igual su tipo aquí definido y lo que está heredado. Y también tengo lo que es estático, que en este caso pues son los valores de la clase, son los valores del enumerado tipo motocicleta de la clase motocicleta, todos los que yo definí. Y lo que está acá abajo heredado es de la clase padre, ¿no? La marca y el modelo. Y igual vamos a hacer el método arrancar, que este es de la clase hija. Vamos a ver la salida. La motocicleta ha arrancado, tipo deportiva. Y el método detener. Y este es el método de la clase papá, porque no lo sobreescribimos, entonces estamos utilizando el de la clase papá. Aunque la clase papá también tiene el método arrancar, como yo lo sobreescribí, pues voy a ejecutar el que me corresponde de mi clase hija. Y ahí termina el ejemplo. Esta es la herencia en Java. La verdad es básicamente una estructura que me permite reutilizar código de las clases padre. Y yo aquí lo apliqué en un modelo de clases de autos, donde motocicleta y vehículo y auto son un tipo de vehículo. Vamos a ver algunas recomendaciones a la hora de trabajar con herencia. Es usar la herencia para relaciones es un o es una. Es decir, un auto es un vehículo. Una motocicleta es un vehículo. Entonces, siempre que vayas a usar herencia, pregúntate eso. ¿Realmente mi clase hija es un tipo de clase papá? ¿Sí o no? Hay que evitar la herencia innecesaria. Si no es necesario, no lo utilicemos. Muchas veces, utilizar otra característica, otra técnica, que es la composición, que es decir, utilizar un objeto de otras clases como atributos, es una mejor opción. Pero bueno, esto lo podemos ver en un Java Code Sessions más adelante. Hay que tener cuidado con el principio de sustitución de Liskov. Es asegurarnos que las subclases puedan reemplazar a las superclases sin afectar la funcionalidad. Eso significa que los objetos de una subclase deben comportarse de manera coherente con los de la superclase. Es decir, si yo en el código estoy mandando un auto, pues yo lo pueda modificar en cualquier momento por un vehículo, ¿no? Entonces hay consistencia y no afecta la funcionalidad. Entonces hay que tener cuidado con esto. Igual podemos ver algún ejemplo mucho más a detalle. Si ustedes gustan, me lo ponen en los comentarios y lo podemos ir viendo. Mantener la jerarquía simple, evitar las jerarquías de herencia complicada y muy profundas, es decir, lo más sencillo es lo mejor. Si lo hacemos demasiado complejo, pues nos puede hacer que el código sea difícil de entender y mantener. Entonces hay que mantener lo simple. Simplificar no es quitar. Simplificar es entender en profundidad para poderlo plasmar de manera sencilla. Hay que evitar hacer mucha sobrecarga de funcionalidad, muchos override. Las subclases deben extender la funcionalidad de la superclase de manera lógica y no estar sobrecargada con demasiadas funciones. O sea, si estoy sobrecargando muchísimo, probablemente no es una buena candidata esa clase hija para hacer una clase hija. Entonces ese es un indicador, por ejemplo. Claro, eso es subjetivo, pero si por ahí de repente ves, oye, estoy sobreescribiendo muchos métodos, hay que poner atención. Hay que utilizar override para que sea evitar errores y que sea más fácil darle mantenimiento al código. Y sobre todo usar la herencia para compartir código reutilizable. Es decir, el objetivo es reutilizar el código lo más que se pueda, evitar código duplicado y eso nos va a ayudar a que sea mucho más fácil de mantener. Muy bien, aquí terminamos nuestro Java Code Sessions 9 parte 2 de programación orientada a objetos, la herencia. Espero que sea de mucha utilidad en su camino de aprender Java. Nuevamente los invito a que se suscriban al canal, a que me escriban sus sugerencias o dudas y a que descarguen el código fuente de mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción y en el primer comentario. Muchas gracias, hasta luego.